Bien, buenas tardes. Esta es nuestra clase de metodología de la investigación. Esta es nuestra última clase. Siempre queda mucho por decir, especialmente en esta materia. Ah, una cosa siempre es lo que uno puede, otra cosa es lo que se podría hacer. La materia da para mucho. Deberían haber por lo menos dos secciones de metodología. Ustedes tienen otras secciones, pero ya no como continuación de esta. Se podría ver como continuación de esta, pero tiene que ver más con la carrera. Son metodologías propias de la carrera. Esta es para todas las carreras. Esta un poquito más filosófica para ir entrando. Y en ese sentido, lo que hagamos va ayudando a que ustedes se familiaricen y cumple, en lo que decimos, cumple con su función. De que vayan un poco entendiendo que la tesis tiene un conjunto de pasos, hay unos pasos metodológicos que hay que cumplir, que no es cuestión de que yo me pongo como que voy a escribir un libro y todo lo que me salga en la cabeza y el orden que yo pongo. Hay un orden para una tesis, para un trabajo de investigación. Y que más o menos, por lo menos eso van entendiendo. En la medida que lo vamos a explicar, los órdenes están muy bajados y pensados, muy específicos. Y aquí comenzamos a decirlos desde lo que se llama la hoja de presentación, la portada, los preliminares, los pasos de la introducción, etcétera. Pero por lo menos van viendo que una tesis ya sigue un curso que ya está demasiado pensado y que por lo tanto no es lo que yo crea como yo quiera, sino que hay que someterse a unas conductas de seguimiento. Bueno, entonces nos quedamos en el tema de la observación. Da para mucho. Vamos a volver a hacer énfasis un poquito en la observación. Pero antes de entrar en el tema, pues decirle un poquito sobre la próxima semana, que ya esté la última clase, ¿no? El próximo sábado, pues yo no entraría por aquí, por la plataforma de la UAS, porque por aquí yo no lo puedo atender uno a uno, a no ser que yo le diga salgan todos y solo quédese uno. Y no, eso es improcedente. En el Zoom, yo le mandaré un enlace por WhatsApp y lo estaré recibiendo uno por uno. La mayoría estará en la sala de espera porque solamente entran lo que yo permito que entre. Y entonces me va avisando cuánto hay ahí esperando. Entonces tendrán que estar esperando. Eh, si creo que el Zoom lo ordena por orden de llegada, entonces yo en la medida que atiendo uno, lo suelto, le doy entrada a otro, lo examino entre 5 y 7 minutos y así cuando termine con ese, pues lo suelto y le doy entrada a otro. Entonces ahí normalmente la pregunta que yo hago es, ¿cuál fue el tema que usted eligió? Le doy unos minutos para que hable sobre el tema y le hago algunas preguntas. Entre la pregunta que yo acostumbro a hacer, ¿de qué le sirvió esta materia? ¿Qué usted esperaba? ¿En qué le ayudó? ¿Cuál fue el tema que más le gustó? ¿Qué usted domina de ese tema? Bueno, y de acuerdo a cómo usted vaya respondiendo, pues yo le complico las preguntas de acuerdo a lo que conozco sobre el tema para ver si realmente ustedes lo dominan. Si se saben defender y saben dar las respuestas, a veces hay muchachos que llegan y tienen más respuestas que las preguntas que yo doy, pues lógicamente le ponemos sus 30 puntos sin averiguar mucho. Hay 30 puntos de asistencia, miramos la asistencia, a ver cuánta inasistencia tuvo, y hay 30 puntos de un trabajito que me tienen que mandar sobre el resumen de la clase, ¿verdad? ¿Qué fue lo que estuvimos dando durante las clases en base a qué preguntas fuimos respondiendo? Porque usted puede encontrar en cada video, en cada clase, que yo voy como respondiendo unas preguntas. Puede ir encontrando la pregunta y puede ir encontrando la respuesta. Captar eso es como también lo que se llama los apuntes de clase. Si tú, por ejemplo, has estado escribiendo y haciendo resumen, pues también eso puede sustituir. En lugar de preguntas-respuestas, un resumen de las ideas principales. Al final es lo mismo, ¿verdad? Es otra forma de hacerlo. Entonces, ese trabajito me lo tienen que mandar a Mastasio, M de Martín, Astacio es el apellido, van pegados, Mastasio 29, arroba uas.edu.do.
Que por Yo se cierto, lo manda. maestro, justamente hice eso. Ok, justamente te lo mandaré por correo también. Y también por ahí era que tenía, por ahí tenían que mandarme, digo por correo, por WhatsApp le mandaré el correo. También tenían que mandarme por ahí lo que era la evaluación al profesor. Bueno, pues nada, esas son las indicaciones. Estar preparado para la semana que viene y recibir su examen. Cualquier problemita que tenga, pues creo que le di mi teléfono 983-2000 con el 809. Bueno, pues nada, entonces estamos un poquito en el tema de la observación. La observación es un tema sumamente complejo porque hay dos formas de entender la observación, como el método de la ciencia. No hay ciencia sin observación. Entonces, toda la ciencia es observación. La filosofía es razón, la teología es fe, la teología, el conocimiento de la palabra de Dios. Porque yo sé que todos resucitaremos en el último día, si de eso no hay prueba científica ni hay prueba filosófica. ¿Por qué yo creo que Jesucristo resucitó o por qué yo creo en el Espíritu Santo? Bueno, eso no es ciencia. La ciencia no puede probar a Dios ni lo puede dominar porque la ciencia domina lo que conoce. Dios no es una prueba científica. Si dice yo solo creo en la ciencia, por tanto yo no creo en Dios, yo te digo muy bien, porque si tú crees solo en la ciencia, Dios tendría que ser un objeto de la ciencia para tú creer en Él. Y si Dios fuera un objeto de la ciencia, fuera como una piedra o un árbol, dominable por un laboratorio y dominable por el científico. A Dios no se llega así dominándolo, a Dios se llega a uno de rodillas, sometiéndose a Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, no se haga mi voluntad. Es así. A Dios no se llega metiéndolo en un laboratorio, partiéndolo en pedacitos y analizándolo. De que, ya yo creo en Dios. Si descubre a un Dios que él tú analiza, pues un Dios pobre, es un Dios más débil que tú. Es decir, tú como científico, por ser científico, porque en la ciencia no está Dios, no cree en Dios, yo te felicito, yo tampoco creo en el Dios de la ciencia, yo creo en el Dios de la teología y en el Dios de la filosofía. O sea, a Dios no hay que observarlo, a Dios hay que creerle. Es la fe en la palabra que entra por el oído y es la fe en sus predicadores. Y cuando hablamos de filosofía, pues hablamos de razón, de análisis racional, de qué razones tú tienes que justifican como verdad o falso lo que tú estás diciendo. Entonces yo persigo las razones, las premisas con las que tú justificas una conclusión o una declaración. Yo persigo las premisas, a ver si las premisas soportan, validan lo que tú estás diciendo. Tú dices, por ejemplo, eh, yo hice un triángulo plano, digo yo, bueno, yo te creo que hiciste un triángulo plano. Si lo hiciste, ¿por qué usted me cree? Porque todos los triángulos son planos. Y si no fuera plano, no fuera triángulo. Entonces, en ese sentido, ni siquiera tiene que decirme que es plano. Eh, y profe, ¿cómo usted sabe que es plano si usted no ha visto mi triángulo? Porque si es triángulo es plano, eso es esencia, eso es deducción, eso no tengo que verlo para saberlo. El predicado yo lo saco del sujeto, del concepto de triángulo, saco la idea. Entonces estamos hablando de razón. Profe, yo tengo un triángulo de madera. Bueno, ya eso es discutible. Yo te creo porque tú lo dices y tú eres confiable, no tienes razones para mentirme, eres la fuente. No te creo porque los triángulos son de madera, sino porque tú hiciste un triángulo de madera y tú que eres la autora, eres entonces la fuente primera, eres la que tiene la prueba de que el triángulo es de madera. Profe, hay un triángulo de madera, me lo contaron. Bueno, entonces ya ahí tú eres fuente segunda, sí es verdad que el triángulo es de madera, pero no es de madera por ser triángulo. Es plano por ser triángulo, pero no es de madera por ser triángulo. Entonces, ahí yo estoy usando la razón. Ahí yo no estoy viendo el triángulo, estoy razonando. Profe, yo tengo un triángulo, pero no es de madera, no es plano. Bueno, o tú estás loco, o le estás llamando triángulo a otra cosa que no es triángulo, porque todos los triángulos son planos y tienen tres lados. Entonces ahí yo estoy utilizando la lógica, no la observación. En ese sentido, estamos hablando de un razonamiento filosófico. No tengo que creerlo,
sino que tengo que pensarlo y que no me rompa las leyes del correcto pensar. Entonces, el método de la filosofía es la lógica. Ahora, cuando tú me hablas de la ciencia, espérate, hay que ver para creer. En la ciencia está el método de la observación, el método empírico, observación, hipótesis, experimentación, meter en el laboratorio, descuartizar, analizar lo que se ha visto. Sin observación no hay ciencia. Entonces decimos que la observación es el método de la ciencia, la razón es el método de la filosofía, la fe es el método de la teología. Entonces cada conocimiento tiene su método. Entonces cuando hablamos de metodología, de hacer una tesis, estamos hablando del conjunto de pasos para probar la tesis que pasan por el método de la ciencia. Las tesis universitarias normalmente son ciencias sociales, ingeniería, economía, política, antropología, o son ciencias naturales, física, química, o ciencias formales, matemáticas. Entonces, esas ciencias tienen su método y tienen el método de la observación, observación empírica. Sin observación, sin una población donde ir a observar una unidad de análisis, no hay ciencia. Tiene que haber un lugar donde aterrice la observación. En los estudiantes de la UAS, en estudiantes de medicina de la UAS durante el 2012, yo fui y observé tal situación. Entonces, claro, si lo que voy a observar es el color de los muchachos, entonces yo tengo que tener una categoría de color blanco, oscuro, entre blanco y oscuro. Tengo que tener una categoría donde entren todos. Si voy a observar el tamaño, tal vez necesite lo que se llama una regla de medición. Si voy a medir el peso, pero normalmente no estamos observando cosas físicas, observables de forma directa. Que directa significa que entro, veo y ya lo sé. Este blanco, este negro, este alto, este bajito. Entro, veo y ya lo sé. Eso se llama materialmente objetivo, la observación de hechos materialmente objetivos. Pero si yo estoy investigando, vamos a ver el nivel académico de los estudiantes de la universidad, de un grupo de la universidad. Eso también es observable, pero yo no puedo entrar y mirar de que, wow, mira, estos tres tienen mucha inteligencia. Aquellos cinco se ve que están quedados. Estos ocho que están aquí tienen una inteligencia media. Yo no puedo ir y de que hacer una observación directa. No, hay hechos, ese es el temita de hoy, materialmente objetivo, lo que yo veo y digo ya lo sé. Y hay otros que no lo veo, pero lo puedo ver de otra manera, como el nivel académico que tienen. Ya yo tengo que buscar las notas de los muchachos, el nivel de inteligencia que tienen. Puedo buscar un psicólogo, un profesional que le haga un test de medición del nivel académico. O si quiero medir el nivel de, si los muchachos sufren de trauma o no sufren de trauma, busco un psicólogo, un psiquiatra y que busque el test, que haga la pregunta adecuada para que mida y busque los resultados y diga, sí, este es un esquizofrénico, sí, este tiene tal problema. Entonces, eso yo no puedo entrar y decirlo, mira, este es un esquizofrénico. Tal vez un psicólogo o un psiquiatra por la costumbre pueda verlo, como un médico puede ver los síntomas y decir, mira, este tiene tal cosa, pero yo no puedo ir a hacer eso si no soy experto. El experto puede ver y con todo no confía en lo que ve, sino que hace pruebas. Cuando tú vas al médico, te manda a hacer una radiografía, un cultivo, un análisis, etcétera. Y un abogado o ingeniero, cuando tú lo invitas para resolver un problema de ingeniería o de derecho, no se la sabe toda, sino que comienza a hacer preguntas, ¿y qué pasó? ¿Y qué tú hiciste? ¿Y cuándo comenzó? Comienza a hacer preguntas. Eso es propio del conocedor, que no es el que sabe, es el que comienza a entender, sabe el camino, sabe la metodología, sabe el proceso, sabe cómo llegar a las informaciones. Entonces, todo esto es parte de lo que se llama el proceso metodológico para poder llegar a observar. Observar lo que no se observa a simple vista.
Entonces, un médico preguntándole a un paciente y mandándole a hacer cultivo, análisis, etcétera, puede llegar a observar y decir, esto es lo que tú tienes. Eh, Mira la radiografía, mira el análisis y te dice, esto es lo que tú tienes. Un psicólogo o un psiquiatra puede hacerte un test y ver y decir, esto es lo que tú tienes. Bueno, entonces hay muchas cosas que si yo quiero saberlas, tengo que preguntarte a ti. Tú bebes mucho, tú fumas, tú pierdes mucho tiempo. Yo tengo que hacerte una entrevista o tengo que hacerte una encuesta. Entonces yo observo si tú eres una persona haragán, si tú eres una persona estudiosa, eh, a partir de unas preguntas. Que esa pregunta, claro que el que la hace no puede decir que usted es haragán. No, o sea, cuánto tiempo usted dedica al televisor, qué tiempo dedica a los estudios, qué tiempo dedica a trabajar. Usted trabaja en la mañana de 1 a 2 horas. Escoja la respuesta correcta, de 2 a 3 horas, de 4 a 5 horas. Usted disfruta de buenas películas o de tales programas. ¿Qué tiempo usted ve televisión? Le dedica a las películas. Tal. Entonces, cuando viene a ver, yo digo, este es un jaraganazo del diablo, porque lo que vive es viendo televisión y no pierde muchísimo tiempo y no ve ninguna, no estudia nunca. Pero la pregunta que yo te hice no fue diciendo que tú eres haragán, sino simplemente era otra forma de hacerte la pregunta. Pero de ahí yo saco la observación y saco lo que me interesa para mi tesis. Es decir, la mayoría de los muchachos pierde tiempo y son pocos estudiantes. Bueno, entonces cuando viene a ver, yo he hecho una observación de hechos, este es el tema de hoy, que no son directamente observables y medibles. Así se dice, observables y medibles. Lo que es directamente observable también es directamente medible, se puede contar. ¿Cuántos muchachos hay en el curso? 1, 2, 3, 4, 5. Ya los conté, los medí, las cantidades. ¿Cuántos son varones? 1, 2, 3, tú no, 5, 6, 7. Los medí. ¿Cuánto pasan, mm, qué sé yo, de 1 metro? No son así bajitos, chiquitos, sino que pasan de 2 metros. 1, 2, 3, 4. Hay uno que es un enano. Ese tiene menos de 1 metro. Bueno, entonces eso es observable. Pero entonces cuando estamos hablando de que tengo que hacer una encuesta, de que tengo que hacer una entrevista, yo sigo observando, pero no estoy observando cosas que son directamente hechos materialmente objetivos. ¿Qué estoy observando? Hechos que también son hechos, por eso son científicos y por eso son, porque son observables, solo los hechos son observables. Estoy observando hechos inmaterialmente objetivo. ¿Usted es católico? Sí, no. ¿Usted es evangélico? Sí, no. ¿Usted es religioso? Sí, no. Entonces yo voy a hacer mi tesis observando variables que no son directamente observables y medibles, pero son observables y son medibles, pero no directamente. ¿Qué significa directamente? Que lo veo sin instrumento. ¿Qué significa indirectamente? Que necesito un instrumento. Decíamos la clase pasada que un instrumento podía ser unos binoculares, un telescopio, un microscopio, y hoy lo complicamos más, porque hoy hemos dicho que los hechos inmaterialmente objetivos tienen instrumentos como son una entrevista, una encuesta, o sea, un test psicológico, una consulta al médico, las preguntas que hace el médico. Entonces, esas preguntas son formas de ver lo que tiene la persona. Entonces decíamos la clase pasada que cuando yo estoy viendo lo que tiene una persona, la persona está siendo observada. El médico cuando hace preguntas no está de frente a una fuente, está de frente a una unidad de análisis. El médico no está aprendiendo de que haciéndole pregunta a un profesor. El, el médico ni el psicólogo están de frente a ¿cómo se llama? Un experto. Cuando hablamos entonces de lo que se llama, de frente a un paciente, estamos de frente a una unidad de análisis, a una unidad, ¿cómo se llama? Un elemento de la observación. Bueno, entonces existen, por lo tanto, en la observación
los que se llaman los elementos de la observación. Yo repito, si la observación es directa, está ahí, digamos, a la vista, pues entonces estamos de frente a lo que se llama hechos materialmente objetivos. Si estamos de frente a una persona a la cual estamos haciendo preguntas, estamos hechos materialmente objetivos. Ahora, ¿cuándo estamos de frente a una fuente? Cuando estamos de frente a un sabio. Él es el que me está enseñando, él es el que me está diciendo, él es el que me está dando cátedra de lo que sabe. Ahora, cuando yo estoy observando al otro, como el médico o el psicólogo, el otro no es una fuente, el otro no me está informando, el otro está siendo observado a través de una entrevista o de una encuesta. Una entrevista o una encuesta que no son de consulta, son instrumentos de observación. Yo lo que estoy es observando al paciente para entender y descartar o probar lo que ya yo vengo sabido, vengo conociendo, vengo sabiendo. Por eso hablábamos de que existe lo cualitativo y lo cuantitativo, si lo recuerdan, ¿verdad? Cuando yo estoy haciendo preguntas de lo que yo no sé y el otro es una fuente que me está enseñando, el otro es una fuente, entonces estamos con el método cualitativo, el otro es el que sabe. En el método cualitativo, el otro es el que sabe. El otro es una fuente en el método cualitativo. En el método cualitativo, yo no sé, yo estoy haciendo preguntas de lo que yo no sé. Estoy aprendiendo con el otro. Eso es cualitativo. Preguntas abiertas. Y el método cuantitativo, yo no vengo como aprender. En el método cuantitativo, yo vengo a descartar hipótesis. Ya yo sé. En el método cuantitativo, yo vengo como médico a ver si tú estás enfermo. Entonces yo te hago preguntas no para aprender, sino para descartar mi hipótesis o probarla. Ah, no, no, eso es lo que tú tienes. Descarté mi hipótesis. Yo creía, descarté mi hipótesis. Ah, esto es lo que tú tienes. Probé mi hipótesis. Entonces, cuando yo vengo ya con la idea de lo que vengo a probar, eso se llama método cuantitativo, donde yo lo que vengo es a verificar lo que yo sé, a constar lo que yo sé o a descalificarlo. No, 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 yo creía que tú tenías eso, pero no es eso, tú tienes otra cosa. Entonces, cuando yo estoy de frente a una unidad de análisis, a un objeto de observación, decimos que el enfoque se llama cualitativo. Perdón, cuando estoy de frente a una unidad de análisis, cuando estoy observando, el enfoque es cuantitativo. Yo no vengo a observar, sino que vengo a consultar. En el método cualitativo yo vengo a consultar, en el método cuantitativo yo vengo a observar, en el método cualitativo yo vengo a consultar a una fuente, en el método cuantitativo yo vengo a observar una unidad de análisis. Entonces no es lo mismo unidad de análisis que fuente, no es lo mismo cualitativo que cuantitativo, aunque el instrumento, entrevista o encuesta, a veces el instrumento es un instrumento de observación como el test de un psicólogo, que es un instrumento de observación. A veces la entrevista y la encuesta, cuando tú vienes con una hipótesis, son instrumentos de observación. Cuando tú no vienes con hipótesis, sino que vienes a entender, entonces son instrumentos de consulta, ¿no? El otro es el que sabe y tú vienes a aprender. Bueno, entonces cuando tú estás de frente a hechos que son inmaterialmente objetivos, ya hemos visto que el instrumento de observación puede ser la encuesta estructurada, ¿eh? O la entrevista estructurada con preguntas cerradas porque ya tú sabes lo que está buscando y por lo tanto tú defines la respuesta porque ya tú sabes lo que tiene que te responderte que sí o que no. El otro no tiene que estar dándote idea para enseñarte nada porque ya lo que tú quieres es que tú toses o no toses, te duele o no te duele, tú ya sabes lo que está buscando. Las preguntas son cerradas. En el método cualitativo, las preguntas son abiertas. Dime más, enséñame, ¿y qué tú sabes? Y yo no sé. Ah, pero ahora yo estoy entendiendo esto. En el método cualitativo, tú estás aprendiendo. En el cuantitativo, tú no estás aprendiendo. En el cuantitativo, tú estás cerrando respuestas. Esto o lo otro.
No me dé idea. Esto o lo otro. ¿Te duele aquí o no te duele? ¿Te das rabia o no te das rabia? ¿Duerme de noche o no duerme? Entonces, el que sabe ya no te deja hablar mucho, sino que está cerrando las respuestas para irla filtrando y sacar unas conclusiones en el método, en el método cuantitativo. Bueno, ese es un tema, suena un poquito confuso, pero también podría ser un tema de examen, ¿verdad, profe? Yo quiero hablar sobre la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo y saber manejarlo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la observación, hay hechos que decíamos que son materialmente objetivos, que son lo directamente observable y medible, y hechos que son inmaterialmente objetivos. ¿Cuándo son inmaterialmente objetivos? Hemos puesto ejemplo acá, ¿verdad? Cuando necesitamos, no son cosificables, o sea, el nivel académico de un alumno, los problemas psicológicos de un alumno, no son cosas de que, wow, mira, tiene 3 libras de odio, wow, mira, tiene 25 kilos de nivel académico. No, un muchacho inteligente puede estar flaco y enclenque, y un idiota puede estar gordo y buen mozo y no tener nada en la cabeza. Entonces, eso no se mide. Lo que se llama el nivel académico, la sabiduría, el ser médico, abogado, ingeniero, el ser, eh, el ser maestro, el ser filósofo, eso no se mide biológicamente hablando, de forma eh, clara, de forma observable y medible, de forma directa. Eso se mide de forma indirecta. Entonces, fíjense que aquí no estamos hablando de observación indirecta como cuando yo miro la luna o los astros que uso un telescopio. Eso es indirecto porque es un telescopio. O cuando miro las células y los microbios que uso un microscopio. Eso es indirecto porque uso un microscopio. Pero los astros y las células y los microbios no son hechos inmateriales, son materiales. Se pueden ver y tocar. Si se agigantan, un microbio yo lo veo. Una bacteria tiene su patica, yo no la veo por el tamaño, pero si se agiganta, yo lo veo. Y un astro yo no lo veo por lo lejos, pero si yo me acerco, yo lo veo. Es indirecta la observación porque yo necesito un instrumento, pero el hecho es directamente observable. Cuando hablamos de un odio, de un trauma, eso ya no es de que, ay, sí, mira, el médico le está abriendo el corazón, diablo, cuánto odio tiene en el corazón, sácale un pedazo. Eso no es así de que materialmente objetivo, directamente observable y medible. No, cuando hablamos de hechos inmaterialmente observables y medibles, son realidades que están dentro de nosotros. Los valores, los sueños, la cultura, eh, la, las utopías. Entonces, cada cultura tiene 1 millón de cosas que son de dimensiones que no son directamente observables y medibles. ¿Cuál es tu religión? ¿Cuáles son tus metas en la historia? ¿Cuáles son tus traumas? ¿Cuántas amistades tú tienes? ¿A cuántas personas tú quieres? ¿A cuántas personas tú odias? Todo eso es verdad y todo eso es observable y todo eso es medible, pero yo no puedo ir que tirar una foto de que está, diablo, Martín tiene muchos amigos, mira, lo saqué en la foto, eso no se mira así. Martín es católico, mira todo el catolicismo, aquí está en la foto, eso no se conoce así. O sea, hay 1 millón de cosas que están dentro de nuestro conocimiento, que hemos venido toda una vida sentado en un aula aprendiendo historia, matemática, física, aprendiendo 1000 cosas, 1 millón de cosas que están dentro de nosotros y que eso no se puede que observar. Si me dan un estrellón, lo que van a encontrar es hueso y sangre y vena y ya el médico sabe lo que va a encontrar, pero todo el caudal de que el idioma que yo hablo, los idiomas que estoy aprendiendo o que no he aprendido, la cultura que yo, todas esas cosas que son observables, no son observables de que míralo ahí, como veo los astros o miro una célula, que son observables directamente, son indirectos por el instrumento que necesito utilizar, pero en sí mismo son materias, son cosas que se pueden coger de un lugar a otro. Pero lo que yo llevo por dentro, mis ideas, mis metas, mi conocimiento,
Eso es observable y por lo tanto es científico, pero no es observable, no son hechos materialmente objetivos, son hechos inmaterialmente objetivos y por lo tanto son ellos en sí mismos indirectamente observable y medible. ¿Por qué indirecto? Porque no basta que yo llegue y lo vea, necesito un instrumento que ya no es un telescopio o un microscopio, sino una encuesta, una entrevista, un debate de un grupo focal, puede ser técnica de sacar o crear información. Sacar información o crear información. Decíamos que cuando uno está de frente a los hechos, uno crea información. Y cuando uno está de frente a las fuentes, uno saca información. La fuente tiene información. De frente a los hechos, tú creas información. Entonces, cuando tú estás de frente a una unidad de análisis, la unidad de análisis no te informa. El paciente no le informa al médico, sino que el médico descubre a través de su palabra lo que el médico está buscando. Entonces ya el médico tiene las informaciones. En ese sentido, el paciente, la unidad de análisis no es una fuente de conocimiento, no es una fuente, no, por lo tanto no es una fuente de conocimiento, es un hecho. Y entonces como un hecho, si tú le llamas fuente, será una fuente impropia, pero aquí lo estamos viendo como unidad de análisis, es algo que se observa. Las fuentes se consultan, decíamos, los hechos se observan. Cuando tú estás de frente a una unidad de análisis, aunque tú tengas un test psicológico o una encuesta, tú no estás consultando, tú estás observando un hecho, algo que está pasando. El catolicismo del profesor, el odio del profesor, las amistades del profesor, cosas así. Bueno, si tienen alguna pregunta, yo pienso que fue un poquito enfatizar, enriquecer lo que habíamos dado la clase pasada. Si tienen alguna pregunta, me la hacen ahora. Ya le di las indicaciones sobre su examen, entonces le pasaré la lista. Pero antes, si tienen algo. Maestro, la guía de información que uno debe poner en el digo que iba a decir más o menos que se iba a hacer. No entendí, ¿no? ¿Cómo? Que usted dijo que No se escuchó, compañero. en el documento que uno le tenía que enviar.